Y bueno, quiero iniciar presentando a David. David Vinges es médico, él es máster en neurociencias, es uno de los, digamos, pioneros en este tema de la terapia neural. Creo que es un enamorado de la terapia neural y sigue trabajando intensamente para que pueda ser reconocida a través mundial, sí podríamos decirlo. David es profesor y es el director del máster de terapia neural de la Universidad de Barcelona, de la cual yo fui su alumna. Y también, pues, también trabaja en otro tipo de máster de antienvejecimiento, y en otros máster que participa en España. Y pues ha sido fundador y un guerrero en este asunto de la terapia neural, siempre generando espacios para poder difundir todo este mensaje, siempre siguiendo los pasos del doctor Payán, de quien fue discípulo y amigo y que lo sigue llevando en el corazón. Así que muchísimas gracias, David. De verdad que esto es algo lindísimo que podamos tenerte aquí y que podamos compartirlo con todos nuestros amigos en esta red maravillosa como la que tenés ahí atrás, que es la terapia neural. Así que te doy el micrófono. Gracias, Patricia. Muchas gracias por hacer posible este encuentro. Realmente es enriquecedor para el corazón, ¿verdad? En estos momentos en los que estamos, poder encontrar excusas para encontrarnos amigas y amigos y hablar de temas que nos unen y nos interesan y que también son excusas para terminar hablando de otras cosas, ¿no? Gracias por esta presentación. Solo aclarar que no soy pionero. Cuando yo empecé, ya la terapia neural ya tenía 80 años y tuve la suerte de empezar cuando yo recién había terminado la carrera de medicina y tenía 23 años y tuve la gran suerte y fortuna de conocer a Julio César Payán, que vino a dar un curso en Barcelona, en Sant Cugat del Vallès, y a mí realmente no me enamoró la terapia neural, sino que me enamoró la persona. Me enamoró Julio César Payán y tuve la suerte que él estaba explicando terapia neural y me encantó lo que él estaba contando, no solo de la terapia neural, sino de su manera de ver la medicina, ¿no? Al fin y al cabo se trata de esto, de cómo entendemos la medicina, el concepto de salud, de enfermedad, y ahí no es tan importante si hacemos terapia neural o hacemos cualquier otra técnica. Puede ser medicina convencional. Lo importante es la manera en cómo nosotros nos relacionamos con el paciente y cómo vemos ese proceso de salud-enfermedad, ¿no? Entonces yo, a la que oí escuchar a Payán, ya seguí en esa línea y como técnica, como terapia, porque como concepto creo que es común a muchas otras maneras de tratar, pues me quedé con la terapia neural y decidí no mezclarla con nada. La terapia neural se puede aplicar juntamente con otras técnicas, con otras terapias, es compatible con la medicina convencional, con cualquier fármaco, pero yo decidí utilizarla como única herramienta para poder conocerla mejor, para aprender más sobre ella y para poder explicarla desde esta experiencia, ¿no? Porque cuando un médico utiliza varias terapias, que me parece perfecto para tratar a una persona, lo que sucede es que cuando alguien se pone a explicar, a explicar a otros médicos cómo funciona una terapia, encuentro también que puede ser complicado decir de los tratamientos que tú haces qué resultados se deben a la terapia neural y qué resultados se deben a otros tratamientos cuando los estás haciendo todos a la vez, ¿no? Y por eso decidí aplicar solo la terapia neural para poder hablar de lo único que hago, que es esto. Bueno, pues si te parece, ponemos el PowerPoint, empezamos la charla. Perfecto. Bien. Vamos a empezar. Yo voy a abordar esta charla como explicación básica de la terapia neural como terapia reguladora, ¿no? Porque tenemos que entender que la intención es aprovechar los mecanismos que tiene el organismo a través de su sistema nervioso autónomo para
para regularse, para mantenerse en equilibrio, ¿no? Y por lo tanto, si nosotros entendemos a la enfermedad como la pérdida de equilibrio, lo que vamos a buscar es ayudar al organismo a que recupere su equilibrio mediante sus sistemas y mecanismos que le son propios, ¿no? Es decir, no tenemos intención de estimular nada, de arreglar nada, de inhibir nada, ¿no? Sino de ayudar al organismo a que recupere su propia capacidad autocurativa. Y lo hacemos con una sustancia que son los anestésicos locales. Siempre lo hacemos con la misma sustancia, un anestésico local, básicamente o procaína o lidocaína, con esta intención. Ahora vamos a explicar un poquito cómo esto es posible. Bien, como definición de terapia neural, tendríamos que lo que hacemos es inyectar un anestésico local en baja concentración en puntos específicos del organismo, del sistema nervioso. Cualquier parte del organismo tiene fibras nerviosas y con una finalidad terapéutica y diagnóstica. Después explicaremos un poco qué queremos decir con esto de una finalidad diagnóstica, cómo podemos pinchar un anestésico local con una intención diagnóstica. Los puntos en los que nosotros pinchamos no son específicos, no son puntos en los que vayamos a tocar unos puntos concretos para un objetivo concreto, sino que los puntos donde nosotros vamos a inyectar el anestésico local va a depender de la historia de vida de cada persona. Y ahí entramos en un concepto que quizás difiere un poco de la medicina convencional, y es el de historia de vida. Es decir, no vamos a tratar enfermedades, sino que vamos a tratar personas, y el tratamiento que vamos a hacer, aunque utilizamos siempre la misma sustancia, que es un anestésico local, el punto donde vamos a inyectar no va a depender de la enfermedad del paciente, sino que va a depender de su historia de vida, de sus experiencias y de lo que le ha sucedido en su vida. Y el objetivo es regulador, es decir, si alguien tiene un dolor, el objetivo de nuestra terapia no es quitar el dolor, para esto ya hay antiinflamatorios o hay anestésicos con una intención anestésica, y si alguien tiene una infección, nuestro objetivo no es quitar la infección. El dolor, la infección o lo que sea, va a mejorar si la persona está mejor, si entra más en equilibrio. Entonces, nuestra intención siempre es buscar una mejor regulación de la persona y entonces el síntoma va a mejorar como consecuencia. Bien, vamos a ver esto de la función reguladora, del efecto regulador, cómo lo conseguimos o cómo lo podemos interpretar. De entrada tenemos que entender que los órganos no funcionan por separado, ¿no? Y esto es una premisa que podemos ver o podemos intuir leyendo también artículos científicos de primer nivel y bastante modernos. Por ejemplo, este del Scientific Reports de 2018 lo que hacen es descubrir algo que ya conocíamos popularmente, ¿no? Ellos sacan una parte de tejido del organismo, pero, perdón, no lo sacan, sino que lo que hacen es estudiar el tejido del organismo sin sacarlo, ¿no? Y lo que ven es que hay unos canalículos llenos de fluido que van de un órgano a otro y transmiten pues, sustancias, factores de información, y esto no lo habían observado cuando extraían el tejido del organismo, que es lo que se hace habitualmente, ¿no? Para hacer una biopsia, hago una extracción de un tejido y lo miro en un microscopio. Al hacer eso, se pierde todo este fluido de manera que yo creo que no existe. Entonces, lo que se ve es que hay como un órgano que se llama intersticio que lo que hace es interconectar el resto de órganos. Por lo tanto, no puedo pensar que alguien tiene una enfermedad del corazón o del riñón, porque esto no puede existir. Una persona no puede tener el corazón sano o enfermo y el resto del organismo, o el corazón enfermo y el resto del organismo sanos, o el riñón enfermo y el resto del organismo sano, ¿no? Es decir, alguien está enfermo y tiene su riñón enfermo, pero alguien no tiene una enfermedad de riñón y ya está, ¿no? Ya hay otros autores como Alfred Pischinger, que fue profesor de la Universidad de Viena, que en 1975 publicó un libro muy conocido sobre la matriz extracelular, y él ya explica que la matriz extracelular, es decir, todo lo que envuelve las células, es tan importante como las propias células, ¿no? Si yo tengo unas células muy buenas, pero su entorno no es óptimo, o yo le pongo un poquito de sal en su entorno, la célula va a enfermar. Por lo tanto, esa matriz extracelular, que es ubicuitaria, está en todo el organismo, va a repercutir en los tejidos, y por lo tanto lo que sucede también en una parte de esa matriz va a repercutir, en otra parte, ¿eh?
esta idea de matriz extracelular, pues a nivel moderno se sigue teniendo muy en cuenta, ¿no? De hecho, en artículos más modernos, publicados en revistas convencionales de alto nivel, pues hablan cómo la matriz extracelular interfiere también en enfermedades como pulmón, corazón o cualquier otra. Es decir, que no solo hay que tener en cuenta las células, sino también toda la matriz del exterior, y esto lo que hace es unir los tejidos entre ellos. Otro elemento importante sería el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es una estructura de células y fibras nerviosas que lo que hace es conectar a través de estas fibras nerviosas todos los órganos entre ellos y se encargan precisamente de controlar su perfusión, la calidad de perfusión, la cantidad de sangre que llega a los tejidos, de mantener un correcto revestimiento del tracto intestinal, de que las funciones de los órganos, en fin, pues funcionen de un modo correcto y equilibrado. Además, el sistema nervioso autónomo comunica el sistema nervioso con el sistema inmune. El sistema nervioso quiere decir el motor o el sensitivo, con el sistema inmune y el sistema endocrino, de manera que es un elemento integrador y fundamental en la respuesta inmune, inflamatoria o endocrina del organismo. La homeostasis, que sería el equilibrio que mantiene el organismo para mantenerse en vida, depende de que haya un equilibrio entre la parte simpática y parasimpática de este sistema nervioso autónomo. Serían como dos caras de la misma moneda o del día y de la noche que tienen que estar en equilibrio para que funcione bien el organismo. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, en este dibujo, ¿verdad? Unas líneas azules que serían el nervio vago y las fibras que vienen de la zona sacra, que serían más bien parasimpáticas, mientras que estas otras fibras más ocres, que serían fibras simpáticas, que llegan todos a los mismos órganos, pero tienen funciones complementarias que lo que hacen es, entre unas y otras, mantener un correcto funcionamiento del organismo. Esto es importante para que se lleve a cabo una correcta función vascular, respiratoria, cardíaca, digestiva, hormonal, la reproducción, para controlar la temperatura corporal o la secreción de los órganos, por ejemplo. Bien, el sistema nervioso simpático sería más bien este que se activa cuando yo me mantengo en un estado de alerta, por ejemplo, cuando estoy en estrés, cuando me siento amenazado, cuando tengo que aumentar mi actividad general, ¿no? Mientras que el sistema nervioso parasimpático sería más bien el que se activa en estados de regeneración, cuando estoy durmiendo o cuando tengo que recuperarme después de una operación o después de un estado de excitación o de actividad simpática. Bien, lo importante es que todo esto esté en equilibrio. ¿Qué sucede cuando se pierde este equilibrio entre simpático y parasimpático? Pues que empiezan a aparecer síntomas, empieza a aparecer la enfermedad. Y por lo tanto, cualquier cosa que esté afectando al sistema nervioso nos va a interesar, porque si algo afecta a las fibras nerviosas, sobre todo del sistema nervioso autónomo, va a perder su función. Ahí nos interesa, por ejemplo, una intervención quirúrgica, una cicatriz, una infección o también afectaciones emocionales o psíquicas, porque van a repercutir en nuestro sistema nervioso y por lo tanto en su función y por lo tanto se va a perder ese equilibrio y así van a aparecer síntomas pues, que son los característicos de cualquier enfermedad. En esa estructura del sistema nervioso es importante también que sepamos que hay un reflejo entre la piel y los músculos y las estructuras periféricas y las fascias y las vísceras. ¿Qué quiere decir eso? Pues que lo que sucede en las vísceras va a repercutir a través de este reflejo, que llamamos reflejo simpático, va a repercutir a la piel, al músculo y a la fascia, y al revés, lo que nosotros hagamos a la piel, al músculo y a la fascia, también va a repercutir en la vista, como veremos después en algún ejemplo. Por lo tanto, nosotros sabemos que dividimos al cuerpo humano en partes para estudiar las partes, como se hace en medicina, ¿verdad? Pero esto no quiere decir, como decía Julio César Payán, no quiere decir que el cuerpo funcione por partes. Nosotros lo hacemos para entenderlo un poquito mejor, pero después tenemos que entender que cuando vemos a un paciente no tenemos que verlo como una suma de partes o por partes. Bien, ¿qué quiere decir esto de puntos específicos en función de la historia de vida de persona? ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que toda persona tiene una historia de vida, tiene unas experiencias
y esto acaba siendo fundamental a la hora de entender o a la hora de aparecer una enfermedad. Y por lo tanto, tenemos que tenerla en cuenta a la hora de tratarla, ¿eh? Tenemos que tratar de un modo individualizado y en función de lo que le ha sucedido en su vida. Por lo tanto, en terapia neural nos interesa que la paciente venga por lo que venga, que nos diga qué le pasa, desde cuándo le pasa, con qué lo relaciona. Porque hay personas, por ejemplo, que pueden tener unas migrañas o pueden tener unas alergias y que lo relacionen con que eso le sucede desde que tuvieron una gripe o desde que tuvieron un accidente o desde que tuvieron un parto. Es decir, lo relacionan con algo. Esto para nosotros es muy importante. También, ¿qué enfermedades de la infancia tuvo? A menudo sucede que una persona mayor viene porque tiene, no sé, un problema de respiración, un problema hormonal o digestivo, y nosotros le preguntamos si tuvo amigdalitis en la infancia o dolores de oído en la infancia. Y, claro, esa mujer o ese hombre de 80 años preguntan, ¿y qué tendrá que ver si yo tuve amigdalitis en la infancia, si ahora tengo 80 años, ¿verdad? Y lo que tengo, o yo vengo a ti porque tengo una dificultad en mis digestiones. Pues claro, somos la misma persona. Somos la misma persona que cuando éramos niños o niñas, y por lo tanto lo que nos pasó entonces sigue repercutiéndonos, porque somos los mismos, las mismas, ¿no? También esas infecciones recurrentes nos interesan mucho, las otitis de repetición, las infecciones de orina de repetición, cualquier infección de repetición para nosotros es importante. No tendría que ser para nada normal que una persona vaya teniendo una infección de repetición. Algo nos está diciendo eso. La historia ginecológica es muy importante, los partos, cómo fueron, las menstruaciones, las cirugías, porque una cirugía quiere decir, por definición, que se seccionó la piel, se seccionó la fascia, el músculo, y por lo tanto cualquier sección de tejido quiere decir que se seccionaron, se cortaron fibras nerviosas y por lo tanto esto puede alterar la red nerviosa, su funcionamiento. Y no importa si esa operación quirúrgica fue hace un mes o hace 40 años, sigue siendo una operación. Se seccionaron, se cortaron fibras y por lo tanto esto nos interesa a nosotros. Otras cicatrices también, sean de quemaduras, de accidentes, de heridas, nos interesan por el mismo motivo. Y también otro tipo de lesiones y, muy importante, los tratamientos odontológicos, porque el área del trigémino, el área de la boca, es un área muy inervada. El nervio trigémino, que es el que recoge la sensibilidad de la boca, es un nervio muy importante, ocupa gran parte del cerebro y, por lo tanto, cualquier intervención quirúrgica, odontológica, un empaste, un empalme, alguna infección, una mala oclusión, todo esto nos va a importar, ¿eh? De hecho, quería destacar aquí el trabajo de Ernest Adler, que él era un odontólogo alemán, pero que vivió en la costa catalana y escribió un libro en 1974 que os podéis descargar de una web. Aquí tenéis una web que se llama terapianeural.com y ahí gratuitamente os podéis descargar este libro. Básicamente va dirigido a médicos y odontólogas, pero cualquier persona se lo puede descargar para ver la importancia que tiene las afectaciones que hay en boca, en área trigémino, cómo pueden repercutir en el resto de la persona y del organismo. Quería comentaros también, para poner un ejemplo, este artículo que se publicó en 2016 y es un artículo publicado en una revista convencional sobre investigación oral y en el que ven, en un estudio que hicieron con 1000 pacientes, que había una correlación entre afectaciones orales y afectaciones sistémicas y había una correlación completamente significativa. De manera que, claro, los médicos que no miran boca, cuando atienden pacientes, se están olvidando de un origen importante de cualquier patología que haya en el resto del organismo. De la misma manera, odontólogos y odontólogas que miran al paciente, que miran la boca del paciente, pero no miran al paciente desde la boca, pues quizás no están relacionando lo que ellos ven o ellas ven en la boca con otros síntomas y afectaciones que hay en el resto del organismo de ese paciente. Por ejemplo, tenemos este estudio también que se publicó en que hicieron el seguimiento a varios pacientes durante 6 meses a quienes les habían aplicado un Invisalign, una ortodoncia en la boca, como unos brackets, por decirlo de alguna manera, y hicieron un seguimiento de sus curvaturas de la columna vertebral y del eje de la pelvis y observaron que 6 meses después de llevar aparatos de ortodoncia se modificaban
esto es en algunos grados la curvatura de la columna y de la pelvis. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo pongo una ortodoncia, no se la pongo a una boca o a unos dientes, se la pongo a una persona. Por lo tanto, el cambio que yo puedo ver en boca también puede repercutir en el resto del organismo. Esto no quiere decir que la ortodoncia sea buena o mala, sino que cuando yo pongo una ortodoncia a una persona, tengo que hacer un seguimiento no solo de los dientes, sino de todo el organismo. Este sería el mensaje importante, que es un mensaje que tiene que tener en cuenta cualquier profesional de la salud. Y por lo tanto, yo tengo que acompañar, si alguien está haciendo una ortodoncia y empieza a tener un dolor lumbar o un dolor cervical o ansiedad, por ejemplo, tengo que relacionarlo porque esta es una posibilidad, igual que cuando llevan retenedores, ¿no? Que son estos hilitos metálicos que te ponen en los dientes para que no se muevan, como esto aplica una fuerza desde la boca, yo tengo que relacionarlo y con terapia neural puedo actuar para intentar liberar esa tensión y acompañar a ese paciente durante su ortodoncia para que le afecte lo mínimo posible en otras partes del cuerpo e incluso para facilitar la misma ortodoncia. De hecho, esto ya nos lo recuerdan el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos junto al Instituto Nacional de Investigación Dental y Craneofacial. Ellos nos lo recuerdan también. La salud dental y del resto del cuerpo no se pueden separar. La gran pregunta es ¿por qué la odontología es una carrera diferente de la medicina? Pero en cambio la oftalmología o la torromología, por ejemplo, no son carreras diferentes. Esta es una pregunta realmente muy curiosa que yo creo que la respuesta no está en la ciencia médica. Científicamente yo no he visto ningún artículo publicado que diga que la boca está separada del cuerpo o que justifique por qué la odontología se separó de la medicina. Bien, si seguimos con la charla, quería mostraros este dibujo del libro de Lawrence Fisher, de Suiza, de la Universidad de Berna, en el que él, por decirlo de manera, compara esa matriz extracelular de la que hemos hablado antes, ese sistema básico del que hablaba Pischinger, lo compara a un tonel, a un bidón, en el que nosotros vamos añadiendo irritaciones que nos suceden a lo largo de la vida, ¿verdad? Con la alimentación, con las cargas electromagnéticas, con las cargas emocionales, psíquicas, con las infecciones que he tenido, y hay un momento que mi capacidad de tolerar lo que me sucede se ve saturada y yo ya no puedo tolerar el último acontecimiento, el último golpe de Spransky que decíamos, ¿no? Y quizás voy al dentista, al odontólogo, me hace un simple empaste y esto me genera ya a mí pues un dolor, por ejemplo, ¿no? O bien tengo una discusión con un amigo y ya me genera ansiedad y no aguanto más. O bien como algún día un melocotón y me genera una alergia. ¿Por qué a mis 51 años empiezo a hacer alergia al melocotón o a unas flores cuando antes no lo había tenido? Los melocotones o las flores quizás no han cambiado, pero yo sí, porque llega un momento en que ya no tolero ese melocotón o no tolero esa discusión con mi amigo. Bien, ¿y por qué utilizamos anestésicos locales? ¿No? Lo utilizamos primero en baja concentración, porque el efecto anestésico no nos interesa. Y habíamos dicho que lo hacíamos en puntos específicos y con una finalidad terapéutica y diagnóstica. Bien, los anestésicos locales cada vez se utilizan más y vemos diferentes publicaciones científicas en tratamientos para afectaciones del sistema nervioso autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Se utilizan anestésicos locales porque se ve que tienen un efecto sobre el sistema nervioso simpático y parasimpático para ayudarle a mantener su equilibrio. Además, los anestésicos locales pueden tener un efecto, por lo que se ve, inmediato sobre el dolor y la inflamación, es decir, puedo utilizarlo para personas con dolor e inflamación. Lo que vemos es que su efecto va mucho más allá a los mecanismos por los que nosotros podemos explicar el efecto anestésico. Quiero decir que si alguien tiene un dolor y yo le inyecto procaína o lidocaína, veo que el efecto, aunque le inyecte este anestésico en el lugar de dolor, el efecto va a durar mucho más de lo que dura el efecto anestésico. Por lo tanto, hay otros mecanismos que algunos son conocidos que nos explican por qué tiene un efecto mucho más duradero al propiamente anestésico. La procaína, que es el fármaco probablemente más utilizado en terapia neural, nos interesa porque tiene muy pocos efectos secundarios que se conozcan, igual que la lidocaína. Tiene una vida de media corta. La procaína es el fármaco, el anestésico local con un menor
tiempo de vida media. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a la que yo inyecto a un paciente la procaína le dura 8, 10, 20 minutos máximo en el organismo y nos interesa que dure poco, que como anestésico se metabolice rápido y además que tenga una baja toxicidad, cosa que hace que lo podemos aplicar tranquilamente a niñas, niños, mujeres embarazadas. Tiene un efecto simpático-lítico, un vasodilatador, es decir, que hace que llegue más sangre a los tejidos, antiinflamatorio, antirreumático, broncoespasmolítico, eso quiere decir que también tiene un efecto beneficioso para casos de asma, por ejemplo. Aumenta la perfusión coronaria, eso quiere decir que aumenta la circulación, la perfusión sanguínea que llega al corazón, al tejido cardíaco. También tiene un efecto antiarrítmico, antimicrobiano, antivírico también y anticanceroso. Es decir, además de un efecto anestésico, tiene muchos otros tratamientos terapéuticos. Esto como fármaco. Pero ahora bien, además, el efecto neural terapéutico va a depender del punto donde se inyecte. Es decir, una cosa son los efectos terapéuticos como fármaco, que van mucho más allá del efecto anestésico, pero después va a depender de dónde inyectemos el anestésico local. Nosotros podemos ver que cuando una célula le llega un estímulo irritativo porque se ha infectado, se ha golpeado o cualquier tipo de agente agresivo a una célula, la célula se despolariza eléctricamente y repolariza. Y es un ciclo que hace. La célula se despolariza y repolariza. Es un juego de cargas eléctricas de la membrana de la célula. Pero ¿qué sucede si el estímulo es muy intenso, el estímulo es reiterado, repetitivo o muy fuerte, o bien el terreno, es decir, la persona está como predispuesta y aguanta poco ese estímulo que le llega? Pues lo que se ve es que el tejido o la célula se mantienen en un estado de despolarización, es decir, que se descargan eléctricamente pero no se vuelven a cargar. Y esto hace que la célula se mantenga como disfuncional, como enferma. Pero además, esta célula enferma o alterada puede alterar todo el circuito neural, puede alterar el resto del organismo. ¿Qué buscamos nosotros cuando inyectamos el anestésico local en el punto concreto donde hay esas células irritadas? Lo que buscamos es que las células recuperen su función eléctrica, entre otras cosas. Lo que buscamos es neutralizar esa irritación que hay en ese tejido, en esa fibra nerviosa. Y con esto, que el sistema nervioso, que la fibra nerviosa recupere su función. El resto de trabajo lo hará el sistema nervioso autónomo porque es su objetivo, su función natural, mantener el equilibrio del organismo. No es la intención del anestésico local, no es la intención del terapeuta. El que recupera el equilibrio del organismo es el propio sistema nervioso autónomo de esa persona. Bien, por lo tanto nosotros podemos aplicar el anestésico local en diferentes puntos, en la piel, en la fascia superficial que está debajo de la piel, en el músculo, en el periósteo, en el hueso no, pero sí en el periósteo, en nervios o incluso en ganglios vegetativos. En ganglios vegetativos que serían como estructuras nerviosas del sistema nervioso autónomo que están más profundamente. Pero la respuesta será en todo el organismo. La respuesta no está solo en el punto donde yo inyecto. Aquí tenemos un ejemplo. Este artículo, que está publicado en una revista de urología convencional, nos dicen que cuando nosotros inyectamos suero fisiológico en un punto de la piel que está doloroso cuando una persona tiene un cólico nefrítico, tiene una piel en el riñón, esto es útil para el tratamiento, para aliviar el dolor de esa persona. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que si aquí tuviéramos un riñón, ese riñón provoca un punto de dolor en la piel que si yo con mis manos lo localizo, cuando yo inyecto incluso suero fisiológico en ese punto concreto de la piel, hay un reflejo que hace que se alivie el dolor y la inflamación donde la persona tiene su cólico nefrítico, su piedra en el riñón. Bien, veamos ahora para finalizar algunos casos que nos sirvan de ejemplo para entender lo que hemos explicado. Por ejemplo, en este caso, pues publicado desde la Universidad de Heidelberg, en Alemania, hablan de un caso de una mujer con una vulvodinia, un dolor vulvar, que se alivia, mejora, desaparece el dolor después de aplicarle la procaína en el punto de dolor. Esto sería lo que llamamos la aplicación local, es decir, inyectar
la procaína o la lidocaína justo en el punto donde hay el dolor o donde hay la afectación, como podría ser una placa de psoriasis o podría ser cualquier otro síntoma o molestia que tenga esa persona. Eso sería la aplicación local. Por ejemplo, alguien con un herpes. Esta es otra publicación, creo que publicada desde Colombia, donde hacen un estudio en personas con herpes labial. Podemos inyectar también en anestésico local, localmente, donde la persona tiene su herpes, en este caso labial. Aquí quería decir, por ejemplo, que hay mujeres que tienen herpes labiales coincidiendo con su menstruación y cuando nosotros vamos a aplicar el anestésico local en su herpes, no estamos tratando el herpes, sino estamos tratando algo más allá. Esto sería como la punta del iceberg. Lo que vemos muchas veces es que no solo desaparece el herpes, sino que en las siguientes menstruaciones esta mujer deja de hacer herpes labiales. Por lo tanto, algo más se ha solucionado o esa persona algo ha reorganizado, ha mejorado en su organismo que ya no necesita hacer un herpes cuando tiene la menstruación. También podemos hacer una aplicación segmental. ¿Qué sería esto? Pues sería, por ejemplo, como nos explican en este artículo publicado en una revista de medicina primaria en España, unas compañeras de Barcelona, pues lo que hicieron fue aplicar la procaína en los segmentos donde había dolor, de la rodilla, rodeando la rodilla, o del codo o del hombro, rodeando cada articulación. Y esto también tiene efecto, la aplicación segmental en terapia neural. O siguiendo con el caso de la persona que tiene un cólico en el riñón, una piedra en el riñón, en este caso, en este artículo publicado también en una revista de urología, lo que ven es que inyectando, en este caso, lidocaína en el punto de la piel donde hay máximo dolor, porque está conectado por vía refleja con exactamente donde hay el cólico, lo que se ve es que el cólico desaparece, se alivia. Es algo que yo personalmente lo he visto varias veces y muchos terapeutas neurales lo hemos visto. Tratar el dolor del cólico o de otra víscera desde un punto donde nosotros podemos localizar simplemente con una exploración que encontramos en la piel y en el músculo. Aquí tendríamos otro ejemplo de aplicación segmental, como este estudio publicado por las compañeras de Barcelona, de Lupe González y su equipo, ¿verdad? En el que lo que hicieron fue tratar a pacientes operadas de prótesis de mama y vieron que la aplicación segmental, tanto alrededor de la prótesis, antes, después de la intervención, como del ángulo estrellado, pues tenía una evolución mucho mejor esa paciente en su postoperatorio y en su recuperación. Y después tenemos este concepto que es el de campo interferente, que sería como una aportación que hace la terapia neural a la medicina. Es decir, el campo interferente sería esa parte o ese tejido, esa parte del sistema nervioso o de cualquier otra parte del organismo que está alterada y provoca como una interferencia, provoca una alteración en la totalidad de la red nerviosa y que expresa como alteración, como dolor, como síntoma en otra parte del organismo, ¿no? Aquí veremos un ejemplo. Por ejemplo, en este artículo publicado en Pain Relief por unos autores neuroterapeutas de Estados Unidos, explican el caso de una mujer de 21 años con dolores abdominales, con náuseas y vómitos desde hacía 6 meses y con una pérdida de 30 kilos de peso y varios ingresos hospitalarios. El cuadro remite 5 minutos después de retirarle el piercing que tenía en la lengua y de inyectarle procaína en la cicatriz de la lengua y de las amígdalas, porque ella le quitaron las amígdalas de pequeñita. Entonces vemos un cuadro de completa alteración de su sistema nervioso autónomo, náuseas, vómitos, dolor, pérdida de peso, y a la que le quitan el campo interferente, algo que estaba irritando a esa mujer, a esa muchacha, desde que le pusieron ese piercing, y cómo se recupera rápidamente, el sistema nervioso retoma el equilibrio cuando le quitan ese interferente y además se lo inyectan con procaína que ayuda a neutralizar esa irritación. O este otro caso también publicado desde Estados Unidos, ¿verdad? En los que ven pues, personas que tienen dolor de espalda y que ese dolor de espalda mejora o desaparece después de inyectar en unas cicatrices de cirugía de mama. Esto en terapia neural lo vemos mucho, los terapeutas neurales, por ejemplo, personas que vienen con un dolor lumbar y el dolor lumbar desaparece después de inyectar en la cicatriz de cesárea, por ejemplo, o de operaciones abdominales o de cualquier otra. Es decir, esto sería
ejemplos clarísimos de un campo interferente. Y me gusta mucho recordar este otro porque está hecho desde una revista completamente convencional de reumatología y hecho por profesores de universidad de inmunología y de oftalmología de dos universidades diferentes de Holanda, que no son terapeutas neurales, pero sí tienen algo importante en medicina, que es observar y escuchar al paciente. Ellos escucharon a un paciente que tenía una artritis reumatoide desde hacía 16 años y ese paciente decía que cuando apretaba los dientes y sobre todo apretaba un diente que le habían endodonciado, esto quiere decir que le había matado un nervio, cuando apretaba ese diente, él notaba un aumento del dolor de su artritis reumatoide, de las articulaciones donde tenía reumatismo. Entonces ellos dieron importancia a su relato, extrajeron ese diente y vieron que ese diente había un poco de pus ahí al final y esa persona, tan pronto como le retiraron ese diente con el pus en su raíz, dijo que le desaparecieron los dolores que él tenía en sus articulaciones. Y no solo eso, sino que durante los 16 años después que también le hicieron un seguimiento, vieron que se negativizó su analítica, los anticuerpos que él tenía sus factores reumatoidales y además no regresaron sus dolores de artritis reumatoide. Por lo tanto, se ve que esa pieza con esa infección era un campo interferente que está provocando ese desequilibrio que se manifestaba en esa persona de esta manera. Y para finalizar, recordar que la parte emocional no la podemos separar del resto del organismo. Y muchas veces en terapia neural se separa también esa parte emocional del resto. Pues no, el sistema nervioso autónomo es un puente entre la dimensión emocional y la dimensión física. Todos tenemos un nudo en el estómago o una presión en el pecho cuando tenemos ansiedad o tenemos una preocupación y son ejemplos claros que la parte emocional y la física están conectadas, ¿no? Entonces, aquí tenemos un artículo publicado por Michael Gurevich y otros autores de Nueva York. Él es psiquiatra y cómo trataron en este caso, pues unos casos de unas pacientes con bulimia nerviosa. Y los trataban con éxito y de hecho pues tenemos también mucha experiencia tratando personas con ansiedad o con fobias con terapia neural y también puede ser de gran ayuda. Para terminar, como ventajas de la terapia neural tendríamos que es un tratamiento que se puede realizar de forma rápida, ambulatoria, con un bajo coste y con mínimos efectos secundarios. Y esto ya lo vuelve una herramienta muy interesante para cualquier profesional médico o odontólogo. Y las inyecciones repetidas de anestésico local, lo que podemos ver, como dice Lawrence Fisher, es que pueden conducir a la extinción de esa irritación patológica que se almacena en las fibras del sistema nervioso simpático o del vegetativo en general y, por lo tanto, puede ayudar a restablecer el funcionamiento del sistema nervioso autónomo y la perfusión normal de los tejidos. O como dice Julio César Payán, desde Colombia, con esto podemos también ayudar a que el ser humano encuentre su auto-eco-organización, es decir, que vuelva a buscar un nuevo orden, su propio equilibrio, a su manera, no a la manera que quiera el médico o el odontólogo, sino permitir mediante el desbloqueo que el paciente encuentre su reequilibrio. Bueno, pues ahí queda lo que os quería contar y compartir con vosotras y con vosotros en esta charla de terapia neural. Espero que a pesar de la complejidad, pues haya quedado el mensaje claro. Gracias por escuchar y por estar aquí.